Esta es la torre de sonido Samsung MX T50, un modelo que se comercializa hace varios años tanto en Colombia como en la gran mayoría de países. Es una muy buena alternativa para quien no tenga un presupuesto más alto para comprar la MX T70 o simplemente quien tenga una casa más pequeña. Esta torre de sonido tiene una potencia total de 500 watts, pero de esos 500 watts, 370 pertenecen al woofer. También es importante que sepas que el peso total de esta torre de sonido es de 11,6 kilogramos y el consumo eléctrico promedio es de 110 watts. Dentro de la caja además encontrarás por supuesto el cable de energía, un par de pilas AAA para el control remoto, el manual de usuario y también la tarjeta de garantía. Por supuesto el control remoto, el cual sería este, y sería por ejemplo estrictamente necesario en caso de que quieras conectar una USB a la torre de sonido para poder manejar las carpetas y cambiar de pista de audio. En la parte posterior encontrarás tres botones principales, uno para pairing o emparejar un dispositivo vía Bluetooth. El otro que dice Add Stereo es para añadir otra torre de sonido que sea la misma, es decir, otra MX T50. Y también el botón para la función de Group Play para emparejar otras torres de sonido. No necesariamente tiene que ser el mismo modelo. Y se dice que se podrían emparejar hasta 10 torres de sonido. Aunque esta función de Group Play no podría llevarse a cabo si por ejemplo conectas la torre de sonido a un televisor vía Bluetooth. También podrías llevar a cabo la función conocida como Audio Group, que es el mismo sentido de la función Group Play, pero en este caso a través de cables. Para eso estarán estas entradas de color blanco y rojo. También aquí vas a encontrar dos puertos USB 2.0, un puerto auxiliar de 3,5 milímetros y un puerto para conectar un micrófono al cual le puedes modificar el volumen y la cantidad de eco. Y a diferencia de la MX T70, solamente a esta MX T50 le puedes conectar un micrófono, mientras que a la MX T70 hasta 2 micrófonos. Y en la zona más baja, en la parte posterior, encontrarás la entrada para conectar el cable de energía. En la parte de arriba tendrás disponibilidad para estos botones, uno para encendido y apagado, otro para modificar las luces, otro para modificar las entradas, bien sea BT Pairing, USB o auxiliar, también botones para incrementar o decrecer la cantidad de volumen, el botón de play y pause y también el botón para añadir o decrecer la cantidad de bajos. Pero recuerda que aquí no encuentras botones, por ejemplo, para manejar las carpetas o cambiar de pista de audio. Por ende, el control en algunas ocasiones se torna estrictamente necesario. Aunque también podrías optar por descargar esta aplicación desde tu smartphone para poder cumplir esas funciones a través de ella en esta torre de sonido. En la parte de arriba además está esta pantalla en donde puedes observar la entrada a la cual está sintonizada la torre de sonido actualmente, bien sea BT Pairing, auxiliar, USB 1 y 2. También cuando decidas sincronizar tu dispositivo vía Bluetooth, por ejemplo en este caso un smartphone, en la pantalla va a aparecer el nombre del dispositivo, en este caso por ejemplo un Galaxy S23 Ultra. Y también puede aparecer el nombre de la canción cuando decida reproducirla, bien sea a través de algún archivo MP3 o por ejemplo a través de la aplicación YouTube. Y antes de dejarte con las pruebas de audio, de modos de sonido y de modos de luces, quiero decirte que las luces LED de esta torre de sonido solamente se pueden observar en los parlantes de la parte baja. También es importante que sepas que esta torre de sonido es resistente ante salpicaduras, por ejemplo de sudor o de una llovizna muy leve. Y quiero decirte que la potencia y la calidad del audio de esta torre de sonido están bien para una casa o un piso que no sea demasiado grande, es decir, de aproximadamente entre 50 y 60 metros cuadrados. No es un sonido increíblemente potente, pero está más que bien para esas condiciones.
Así que aquí te voy a dejar con las pruebas esta torre de sonido Samsung MX T50.